Cuando lo vi parado frente a la puerta del baño con el frasco de crema en la mano, no supe si debía gritarle que se fuera o simplemente rendirme al silencio. Lo había dejado ahí sin pensar, sin intención alguna, o al menos eso me repetía desde la noche anterior. Él me miró con una calma que quemaba, con una paciencia que no parecía propia de su edad. Yo tenía que decir algo, lo sé, cualquier cosa que rompiera esa atmósfera espesa que colgaba entre nosotros como una tela mojada. Pero no lo hice. Me limité a mirarlo con las manos húmedas aún del agua tibia, el cabello envuelto en una toalla, y el corazón apretado como un puño. No fue miedo. No fue culpa. Fue otra cosa. Algo más profundo, más antiguo. Como si por un instante viéramos el mismo reflejo desde lados opuestos de un espejo. Me pregunté qué habría pasado si no hubiera cancelado ese masaje, si no hubiera estado sola en casa, si no hubiera aceptado su oferta inocente, su gesto amable. Pero lo acepté. Y 3 días después estaba allí en bata frente a él, y lo peor no era que mi esposo pudiera volver en cualquier momento. Lo peor era que yo ya no deseaba que lo hiciera. Ahora, antes de contarte cómo comenzó todo realmente, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde con honestidad, ¿alguna vez aceptaste algo que sabías que no debías aceptar, pero lo hiciste igual, simplemente porque lo necesitabas? Me desperté temprano, aunque no tenía ninguna razón urgente para hacerlo. La casa estaba en silencio como siempre cuando él no estaba. Mi esposo había salido en viaje de negocios la noche anterior y no sabía cuándo regresaría. Nunca lo sabía con certeza. A veces decía 2 días y volvía a la semana. Otras veces no avisaba en absoluto. Esta vez dejó una nota en la mesa, junto a una taza de café frío que ni siquiera me molesté en calentar. Decía, vuelvo pronto. No te olvides de la cita con el masajista. Era curioso que él recordara la cita con el masajista cuando, en realidad, era algo que yo había reservado sola, sin mencionárselo. Tal vez revisó mi calendario compartido, o simplemente quiso demostrar que todavía prestaba atención. Pero esa atención era mecánica, como un algoritmo. No venía del deseo, ni del cariño. Era más bien una obligación marital automatizada. Me duché con lentitud, como para alargar el día. Me vestí con ropa cómoda, nada especial. Pantalones de lino y una blusa suave sin forma. El tipo de atuendo que uso cuando no me interesa que nadie me vea. Aunque en el fondo siempre espero que alguien sí me vea. No él, claro. Él ya no me ve. Preparé té de menta y encendí una vela perfumada en la sala. Un ritual que repetía sin fe. Me senté en el sillón con el móvil en la mano y vi el mensaje que rompió la rutina. Disculpe, me surgió un imprevisto. Hoy no podré asistir al masaje, ¿le parece reagendar para la próxima semana? Era la terapeuta. Lo supe antes de abrir el mensaje completo. Siempre pasaba algo. Siempre había una cancelación. Pensé en salir a caminar para despejar la frustración, pero justo en ese momento escuché pasos bajando por las escaleras. Era él. No mi esposo. Él. Su hijo. Mi hijastro. Llevaba apenas unos meses viviendo con nosotros, desde que terminó la universidad y buscaba trabajo. Era tranquilo, educado, reservado. Nos llevábamos bien, aunque con una distancia prudente. Yo mantenía los límites. Siempre lo hice. ¿Todo bien?, preguntó, notando quizás el ceño fruncido en mi frente. Cancelaron mi masaje, respondí con un suspiro, intentando restarle importancia. Si quieres, puedo ayudarte. Aprendí algunas técnicas en un curso de primeros auxilios, nada profesional, pero sé lo básico. Lo miré con una mezcla de sorpresa y duda. No sabía si lo decía en serio. Su tono era relajado, sin malicia, sin dobles intenciones aparentes. Pensé que rechazarlo sería innecesariamente cortante, pero aceptarlo también lo era. Dudé. Por varios segundos. Luego asentí como si el cuerpo decidiera por mí. Nos dirigimos a la sala. Aparté algunos cojines del sofá.
Él trajo una toalla limpia y la colocó sobre el respaldo. Se lavó las manos en la cocina antes de comenzar. Yo me recosté boca abajo sintiéndome ridícula y tensa. Él se sentó detrás sin tocarme todavía. Si te incomoda, me dices, advirtió. Asentí con un gesto que no vio. Entonces sus manos tocaron mis hombros, apenas un roce, y de inmediato sentí el contraste entre lo esperado y lo real. Era suave, preciso. Nada invasivo. Solo presión donde debía, calor humano. Intenté concentrarme en otra cosa. Pensé en la lista del supermercado, en el correo electrónico que debía responder, en la ropa que debía lavar. Pero su respiración era constante y cercana, y sus manos encontraban lugares que hacía mucho no recordaba tener. No era deseo lo que me invadía. No en ese momento. Era otra cosa. Algo parecido a la nostalgia. La memoria del contacto humano. El anhelo por un gesto que no busca nada a cambio. Me sentí pequeña, vulnerable, pero viva. Me daban ganas de llorar. No por él. Ni por mi esposo. Sino por mí. Por todo lo que había olvidado sentir. Después de 10 minutos me senté evitando mirarlo. Él se alejó respetuoso. Se frotó las manos, como si también necesitara sacarse algo de encima. No dijimos nada más. Yo fingí que todo estaba bien. Él no insistió. La vela se había consumido casi por completo. El té seguía tibio. Mi espalda, en cambio, ardía. No de dolor. Sino de algo más parecido al despertar. No dormí bien esa noche. Di vueltas en la cama, me levanté 2 veces a beber agua, y terminé sentada junto a la ventana, mirando el jardín oscuro que apenas se distinguía entre sombras. No había luna, solo un cielo denso y estático. Pensé en todo lo que había pasado el día anterior, pero traté de no nombrarlo con palabras claras en mi cabeza. Me hablaba con eufemismos, como si eso fuera a reducir la intensidad del recuerdo. Fue un momento extraño. Una situación fuera de contexto. Pero dentro de mí sabía que no era ni extraño ni accidental. Lo que ocurrió no fue una casualidad, aunque no lo buscáramos. Había una energía construida desde hacía tiempo, una tensión silenciosa que se arrastraba por las habitaciones como el polvo que uno ya no ve, pero está ahí. Por la mañana me sentí torpe, como si llevara un cuerpo prestado. Me vestí con más cuidado del habitual, no porque quisiera verme bien, sino porque sentía que tenía que cubrir algo. Me puse una blusa de manga larga a pesar del calor, y un pantalón que me resultaba incómodo, pero firme. Me recogí el cabello con una goma apretada y me maquillé ligeramente. Al mirarme al espejo no reconocí la expresión. Era yo, pero algo dentro se había movido. Bajé a la cocina y lo encontré preparando café. El olor era intenso, casi agresivo, y no supe si me provocaba hambre o rechazo. No me miró al principio. Se concentraba en verter el líquido en 2 tazas, como si fuera una tarea compleja. Luego me ofreció una sin palabras. La tomé. Nos sentamos uno frente al otro en silencio. Tomé un sorbo. Estaba demasiado caliente, pero no me quejé. Él también bebía lentamente. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo. El suficiente para que sintiera como algo subía por mi estómago, una mezcla de incomodidad, duda y algo más que no quería nombrar. Quise hablar del clima o de la agenda del día, pero no encontré una frase suficientemente neutral. El silencio se volvió un personaje más en la sala, y ocupaba demasiado espacio. Pensé en levantarme, en ir al jardín, en hacer cualquier cosa para romper esa atmósfera. Pero me quedé quieta. Sobre ayer, dijo él de pronto. Levanté la mano muy despacio como pidiendo una pausa. No quería que lo dijera. No quería escucharlo en voz alta. Porque si poníamos palabras, si lo definíamos, entonces ya no habría vuelta atrás. Él asintió comprendiendo. Después se levantó. Me dijo que saldría a buscar unas cosas, que regresaría más tarde. Asentí sin mirarlo.
Escuché la puerta cerrarse y sentí que podía respirar de nuevo. Pasé gran parte de la mañana limpiando. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba ocupar mis manos, mover el cuerpo, hacer ruido. Lavé las cortinas, fregué el suelo, abrí todos los armarios. Encontré cosas olvidadas, objetos que no tocaba desde hacía años. Cada uno era una cápsula del tiempo, un recordatorio de cuánto había cambiado, o quizás de cuánto me había apagado sin darme cuenta. Al mediodía recibí un mensaje de mi esposo. ¿Cómo va todo? Respondí con un simple bien. Me preguntó si había ido al masaje. Lo cancelaron, dije. Ah, qué lástima. Te haría bien relajarte un poco. Esa última frase me hizo cerrar el móvil con más fuerza de la necesaria. Él no tenía idea. Ninguna. Más tarde decidí salir a caminar. Me puse gafas de sol y tomé una ruta poco habitual, alejándome del vecindario. Necesitaba poner distancia, aunque fuera simbólica. Caminé hasta un parque que solíamos visitar hace años, cuando recién nos habíamos mudado a esta ciudad. Me senté en una banca y observé a los niños jugar, a los perros correr, a los ancianos leer. Me sentí ajena a todo eso. Como si estuviera viendo una película en la que ya no actuaba. Pensé en mi esposo. En lo que éramos antes. No éramos infelices. Pero tampoco felices. Era una existencia cómoda, predecible, donde cada gesto tenía su lugar asignado. Nadie rompía el ritmo. Nadie pedía más. Yo tampoco. Hasta ahora. Volví a casa al atardecer. Él ya estaba allí. Lo supe por el sonido de la ducha. El agua corría, y por un instante esa intimidad tan cotidiana me pareció excesiva. Me senté en la sala sin quitarme los zapatos. Escuché cómo se abría la puerta del baño, cómo sus pasos se acercaban a la cocina. No me moví. Entró con el cabello aún húmedo, y me preguntó si quería té. Asentí. Fue a prepararlo sin decir más. Sus movimientos eran suaves, contenidos. Había algo diferente en él también. Algo más controlado, o tal vez más atento. Tal vez había percibido el cambio en mí. No lo sabía. Pero sentí que cada gesto ahora tenía un peso nuevo, un subtexto. Me entregó la taza, y esta vez nuestras manos se rozaron. No fue intencional. O eso me dije. Pero no retiré la mía de inmediato. Nos miramos. Y entonces ocurrió. Nos besamos. Sin aviso. Sin palabras. Sin propósito claro. Solo un gesto. Un cruce de líneas. Un acto que en su brevedad cambió todo lo que vendría después. Y yo, no me alejé. No recuerdo haber sentido nunca un silencio tan pesado como el que se instaló después. No era incómodo, no era exactamente culpa, pero tampoco alivio. Era como si algo se hubiera roto en el aire, un fino cristal que llevaba años agrietándose y que, finalmente, se hizo añicos con un solo roce de labios. No dijimos nada. No había nada que decir. Nos alejamos cada uno a una esquina de la habitación, como si la distancia pudiera revertir lo que ya había ocurrido. Pero dentro de mí algo había despertado. Y esa sensación era más fuerte que cualquier arrepentimiento. Pasé el resto del día moviéndome como un fantasma. Fregué platos que no usé, doblé ropa que no era mía, abrí cajones sin propósito. Intentaba llenar el tiempo, cubrirlo con acciones automáticas, como si eso pudiera silenciar el ruido de mi propia conciencia. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese instante, ese beso. No había sido impulsivo ni torpe. Había sido inevitable. Y eso era lo que más me asustaba. Por la noche me encerré en el baño con la excusa de tomar un baño largo. Llené la bañera, encendí una vela y apagué la luz. Me sumergí en el agua como si buscara purificarme, pero el calor no borraba la sensación. Me miré las manos como si fueran culpables, como si ellas hubieran tenido parte en lo sucedido. Me toqué los labios y la piel aún ardía. Pensé en mi esposo.
Pensé en su manera de besarme, metódica, previsible. En su forma de tocarme con una rutina aprendida, sin sorpresa, sin búsqueda. Y pensé en la última vez que sentí deseo por él. No pude recordarla con claridad. No porque no la hubiera habido, sino porque parecía tan lejana que se difuminaba como niebla. Me dormí tarde y mal, despertando a ratos con el corazón acelerado. Soñé con escenas sin forma, con puertas que se abrían y cerraban, con miradas que decían demasiado. Por la mañana, la luz del sol entró sin pedir permiso, directa sobre mi rostro. Me levanté con los ojos hinchados y la espalda rígida. Él ya estaba en la cocina cuando bajé. Desayunaba en silencio, leyendo algo en el móvil. Me miró al pasar, pero no dijo nada. Agradecí su silencio, aunque también me dolía. Parte de mí quería una conversación, un espacio donde poner orden al caos. Otra parte solo quería que todo quedara así, suspendido, sin nombrarse. Decidí salir a caminar. Tomé mi bolso, una chaqueta ligera, y crucé la puerta con un nudo en el estómago. Caminé sin rumbo por calles que conocía de memoria, pero que ahora se sentían ajenas. Miré las casas, los jardines, los balcones con ropa colgada. Todo parecía normal, pero dentro de mí no había nada parecido a la normalidad. Me detuve frente a una cafetería. No tenía hambre, pero entré igual. Pedí un té de jengibre y me senté junto a la ventana. Desde allí observé a las personas pasar con sus prisas, sus móviles, sus gestos apurados. Me pregunté si alguno de ellos estaba ocultando algo tan profundo como lo mío. Si también fingían estar bien mientras algo dentro se desmoronaba. Recordé la primera vez que vi a mi hijastro. Fue en una reunión familiar, años atrás. Era un adolescente flaco, de mirada seria, que apenas hablaba. Con el tiempo su presencia se volvió más habitual, pero siempre distante. Nunca lo sentí parte de mi familia. Más bien, era un huésped educado, alguien que se movía sin molestar. ¿Cuándo había cambiado esa percepción? No lo sabía con exactitud. Solo sabía que ahora lo veía de otra forma. Que algo en él se había transformado, o tal vez algo en mí. Regresé a casa cerca del mediodía. El sol golpeaba fuerte, pero yo tenía frío. Al entrar, encontré un sobre la mesa. No llevaba nombre, pero era para mí. Dentro una nota breve, perdón si crucé una línea. Si necesitas distancia, la respetaré. La caligrafía era firme, sin adornos. Leí la frase 3 veces. No supe si sentir alivio o tristeza. Guardé la nota en un cajón, sin pensar mucho. Me preparé un té nuevo, esta vez de menta. Me senté junto a la ventana, sin hacer nada más. La casa estaba en silencio. Un silencio distinto al de siempre. Ya no era vacío, era pausa. Como si el tiempo mismo contuviera la respiración, esperando que algo ocurriera. Y en el fondo sabía que esto no era el final. Era apenas el principio de algo que no podía predecir. Algo que ya había comenzado, aunque aún no tuviera nombre. La mañana siguiente llegó con una claridad inusual, como si el cielo quisiera limpiar algo que aún no podía nombrarse. Me desperté antes del sonido del reloj, aunque no lo necesitaba. Dormir se había convertido en una especie de tarea superficial. Cerraba los ojos, sí, pero mi mente seguía funcionando como una maquinaria descontrolada. Desde el beso algo en mí se había desplazado, no solo en lo emocional, sino también en lo físico. Todo lo que tocaba, todo lo que veía, parecía tener una capa nueva, más densa, más difícil de ignorar. No escuché ruidos en la casa. Bajé con precaución, no por miedo, sino por una especie de pudor que se había instalado en el ambiente. Al llegar a la cocina, encontré una nota escrita a mano. Fui al centro, vuelvo al mediodía. Respiré hondo. No porque su ausencia me tranquilizara, sino porque no tendría que improvisar ninguna reacción inmediata. Me preparé un café fuerte y me senté en la mesa, mirando fijamente la nota. Su caligrafía era simple, firme como su carácter. Pero ahora, incluso las letras me parecían íntimas, demasiado cercanas. Recordé lo que había escrito el día anterior,
que respetaría la distancia si yo lo necesitaba. Y sin embargo esa distancia no era lo que yo estaba buscando. O al menos no era tan simple. Lo que necesitaba era claridad. Orden. Pero ¿cómo ordenar algo que nunca había tenido forma? Pasé la mañana intentando mantenerme ocupada. Organicé los cajones del escritorio, respondí algunos correos, llamé a una amiga solo para hablar de banalidades. Fingí normalidad y por momentos lo logré. Pero cada tanto un pensamiento me cruzaba sin permiso, su mirada cuando se disculpó, la tensión contenida en su espalda mientras esperaba una reacción que no llegó, el modo en que evitamos el contacto visual. Cuando volvió, yo estaba en el jardín. Él traía una bolsa con frutas, pan y algunos artículos de limpieza. Saludó con naturalidad, como si el día anterior hubiera sido un malentendido que no debía repetirse. Lo observé moverse con soltura, como siempre. Eso era lo que más me desconcertaba, su capacidad para adaptarse, para seguir adelante sin arrastrar el peso de lo no dicho. Yo, en cambio, sentía cada gesto como una carga. Entré a la casa detrás de él y comencé a guardar las cosas en la despensa. En un momento nuestras manos se rozaron brevemente. Fue apenas un contacto accidental, pero sentí la electricidad inmediata, como si mi piel hubiera sido alertada con anticipación. Él también se detuvo un segundo más de lo necesario. No dijimos nada. No había necesidad. Más tarde decidí hacer algo inusual. Fui al armario y saqué un vestido que no usaba desde hacía años. Era ligero, de tela suave, con un corte que resaltaba mi figura de forma discreta. Lo había comprado para una cena que nunca ocurrió. Me lo probé frente al espejo. No se veía mal. Había envejecido conmigo, pero aún guardaba su encanto. Me solté el cabello, me puse unos pendientes pequeños. No me reconocía del todo, pero tampoco me disgustaba lo que veía. Al bajar, él levantó la vista. No hubo halagos ni comentarios, solo una pausa en su respiración que fue suficiente. Fue entonces cuando decidí proponer algo. Le dije que necesitaba salir, despejarme, cambiar de aire. Que podía acompañarme si quería. Sugirió un parque a las afueras de la ciudad. Acepté. No por el lugar, sino porque la idea de un espacio distinto me resultaba necesaria. Como si el contexto pudiera reordenar lo que no se resolvía en casa. El trayecto en auto fue tranquilo. Pusimos música, una lista cualquiera, sin muchas palabras entre nosotros. El silencio, esta vez, no era incómodo. Era más bien una tregua. Una pausa entre emociones que aún no sabíamos cómo gestionar. Mientras conducía, miraba el paisaje pasar con una calma que hacía días no sentía. El campo, los árboles, las casas dispersas. Todo parecía estar en su sitio. Todo, menos yo. Al llegar, nos sentamos en una banca frente a un lago artificial. Había niños jugando a lo lejos, algunas parejas paseando. Nos mantuvimos en silencio por un buen rato. Observando. Respirando. Compartiendo el mismo espacio sin necesidad de ocuparlo con explicaciones. En un momento saqué una manzana de la bolsa y la partí en dos. Le ofrecí una mitad. La tomó sin palabras. Compartir algo tan simple me recordó que antes de todo esto, ya existía una cercanía tácita entre nosotros. El sol comenzó a bajar y con él la temperatura. Me froté los brazos no por el frío, sino por una incomodidad que no lograba disimular. Él se quitó la chaqueta y me la ofreció. Dudé en tomarla. No por cortesía, sino porque ese gesto era más íntimo que cualquier palabra. Finalmente la acepté. Me envolví en ella y sentí su olor. Era un olor neutro limpio, pero ahora me resultaba profundamente personal. La vuelta fue silenciosa. Pero ya no era una pausa. Era una espera. Algo quedaba suspendido como si ambos supiéramos que esa tarde era una línea trazada entre el antes y el después. Al llegar a casa, entramos juntos. Me quité la chaqueta, la doblé con cuidado y la dejé sobre el respaldo del sofá. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Esa noche no dormí bien.
Otra vez. Pero esta vez, la vigilia no era agobiante. Era necesaria. Porque sabía que el día siguiente traería consigo algo nuevo. No sabía qué. Pero lo presentía. Y no estaba segura de querer evitarlo. Desperté con una sensación diferente, como si mi cuerpo hubiera descansado por fin después de varios días de tensión constante. No era una calma plena, pero sí una tregua, como si algo se hubiera asentado, aunque no pudiera nombrarlo. Me quedé en la cama unos minutos, escuchando los sonidos de la casa, el crujido leve de las maderas, el murmullo lejano del agua en las cañerías, el silbido del viento colándose por alguna rendija. Me sentía suspendida, como si el tiempo hubiese aflojado su presión, aunque fuera solo por un instante. Me levanté despacio sin urgencia y fui directamente a la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes suaves, como una manta espesa que prometía lluvia más tarde. Observé los árboles moverse con lentitud, sus hojas apenas agitadas. Era uno de esos días en los que el mundo parece hablar en voz baja. Me vestí con ropa sencilla, pero elegí con cuidado. Una blusa de lino claro, unos pantalones cómodos. Me puse un poco de perfume detrás de las orejas, un gesto casi olvidado que hoy sentía necesario. Bajé a la cocina y lo encontré preparando café. Esta vez, su presencia no me tomó por sorpresa. Lo miré con serenidad, sin esquivar la mirada. Él también me sostuvo los ojos por unos segundos largos, cargados de algo que no podía explicarse fácilmente. Después volvió la vista a la cafetera y sirvió 2 tazas. Me entregó una sin decir palabra. Nos sentamos en la mesa, como lo habíamos hecho tantas veces, pero nada en esa escena era igual. El silencio entre nosotros ya no era evasivo. Era otro tipo de silencio, uno que reconocía, que aceptaba. Había algo implícito, una comprensión mutua de que no necesitábamos fingir que nada había pasado. Lo sabíamos. Lo sentíamos en el aire, en la forma en que movíamos las manos, en cómo evitábamos invadir el espacio del otro, aunque quisiéramos hacerlo. La tensión había cambiado de forma, ya no era un obstáculo, era un puente, algo que nos unía desde la incertidumbre. Al terminar el café, él se levantó y preguntó si quería salir a dar una vuelta en auto. Respondí que sí. No necesitaba razones. Solo el hecho de no quedarme encerrada era suficiente. Salimos sin plan, sin destino. Tomamos la carretera hacia las afueras como la vez anterior, pero esta vez el trayecto se sentía distinto. La música sonaba en bajo volumen. No hablábamos mucho, pero no era incómodo. Era como si nuestros cuerpos hubieran encontrado una sincronía silenciosa, un ritmo compartido. Después de una media hora, él se desvió por un camino rural que llevaba a un mirador poco conocido. Aparcó el coche y salimos. El lugar ofrecía una vista amplia del valle, con las montañas al fondo y campos de cultivo en distintos tonos de verde y marrón. El viento soplaba con fuerza, y tuve que sujetarme el cabello con una mano. Él se acercó y sin tocarme se puso a mi lado, a una distancia prudente como si aún esperara una señal. Nos quedamos allí varios minutos, simplemente observando. Respiré hondo. El aire era fresco con un olor a tierra húmeda que me devolvía a recuerdos antiguos, de mi infancia, de mi madre regando las plantas, de las tardes de verano en la casa de mis abuelos. Me sorprendió lo vívido del recuerdo. Me sentí conectada conmigo misma de una forma que hacía mucho no experimentaba. Él sacó su teléfono y me preguntó si podía tomarme una foto. Dudé. No porque desconfiara de sus intenciones, sino porque no me gustaba verme a través de lentes ajenos. Pero accedí. Me giré levemente hacia la vista, y él capturó el momento. No me mostró la imagen. Solo bajó el teléfono y me dijo que había salido bien. Le creí. No por vanidad, sino porque esa mañana sentía que todo tenía otra luz. Después bajamos hacia una zona con árboles, donde había un banco de piedra. Nos sentamos allí. Me preguntó si extrañaba algo de mi vida anterior, antes del matrimonio, antes de todo esto. Respondí que a veces sí, aunque no sabía exactamente qué. No era una persona, ni un lugar. Era una sensación.
La sensación de posibilidad. De no saber qué iba a pasar mañana y sin embargo esperarlo con ilusión. Él asintió. No añadió nada, y lo agradecí. Cuando volvimos al auto, ya eran casi las 5 de la tarde. El cielo se había oscurecido. Las primeras gotas comenzaron a caer al encender el motor. En el camino de regreso, el agua golpeaba los cristales con ritmo constante. Puse la mano cerca de la ventana, sintiendo el frío a través del vidrio. Él extendió la suya hacia la palanca de cambios, y por un instante nuestras manos se tocaron. No fue accidental. Tampoco fue planeado. Solo ocurrió. Nos miramos brevemente. Fue suficiente. No dijimos nada. La lluvia hacía el resto. El coche era un refugio, una burbuja suspendida entre lo correcto y lo inevitable. Me incliné ligeramente hacia él sin pensarlo. Fue como una respuesta natural, como seguir el cauce de un río que ya había comenzado a correr. Nos besamos. Y el mundo por unos segundos pareció detenerse. Volvimos a casa sin hablar. La lluvia nos acompañó todo el trayecto, marcando un ritmo constante sobre el parabrisas. El sonido del limpiaparabrisas iba y venía como una respiración lenta, acompasada. Afuera el mundo parecía borroso, cubierto por una neblina suave que lo distorsionaba todo. Pero dentro del coche, lo que había ocurrido era más nítido que nunca. No quise analizarlo en ese momento. No tenía palabras para explicarlo, ni siquiera para mí misma. Lo único claro era que, después de ese beso, algo se había definido. No sabíamos aún hacia dónde nos llevaba, pero ya no había forma de negar lo que sentíamos. Al llegar, él me ofreció su mano para salir del auto. La acepté sin dudar, como si hubiera estado esperando ese gesto desde hacía mucho. Entramos a la casa empapados. Nos cambiamos en silencio. Cada uno fue a su habitación. Yo me envolví en una bata de algodón, me senté frente al espejo y me observé largo rato. No buscaba defectos ni virtudes, solo quería entender quién era esa mujer que, en medio de todo, se estaba permitiendo sentir. Bajé a la cocina con la intención de preparar algo caliente. Elegí hacer una sopa simple, como esas que solía preparar mi madre en los días nublados. El aroma comenzó a llenar la casa poco a poco, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como en un hogar. No una casa, no un espacio compartido, sino un lugar donde uno puede respirar sin miedo a ser juzgado. Él bajó al rato con una expresión tranquila. Se ofreció a poner la mesa. Acepté con una sonrisa leve. No dijimos mucho. Pero había una complicidad tácita en cada movimiento. Durante la cena hablamos de cosas pequeñas, del clima, de un libro que había leído, de una receta fallida que intentó hace unos días. Nada profundo. Pero cada frase estaba impregnada de una cercanía nueva, como si nuestras voces se reconocieran por primera vez en otro plano. No era intimidad forzada. Era simple, casi serena. Yo escuchaba sus palabras con atención, como si redescubriera el timbre exacto de su voz. Su ritmo pausado. Su forma de mirar mientras piensa. Cosas que antes no notaba. Después de cenar, él se levantó para lavar los platos. Yo quise ayudar, pero me detuve a mitad de camino. Me quedé observándolo desde la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, sintiendo que algo en mí se ablandaba. No era dependencia, ni una búsqueda de afecto. Era más bien el reconocimiento de una presencia que me hacía sentir vista, no como madre de alguien, ni como esposa de alguien, sino como mujer. Cuando terminó, se secó las manos y se apoyó en la encimera. Nos miramos durante unos segundos que parecieron largos. Pero ninguno de los dos dio el primer paso. Tal vez porque sabíamos que el siguiente no podía ser impulsivo. Tal vez porque necesitábamos tiempo. Así que en lugar de prolongar ese momento simplemente le agradecí por todo y subí a mi habitación. Al cerrar la puerta detrás de mí, me apoyé en ella y exhalé profundamente. Mi cuerpo aún cargaba la energía de la tarde, de los gestos, de las miradas. Me cambié con lentitud, como si cada prenda tuviera un peso distinto.
Me puse un camisón suave, largo, de esos que usaba en los días de frío. No era coquetería ni seducción. Era abrigo. Protección. Fui al baño, lavé mi rostro, me peiné. Observé mi reflejo otra vez. Esta vez, no había juicio. Solo observación. Una mujer de más de 50 años, con arrugas alrededor de los ojos, con una historia escrita en cada línea del rostro. Una mujer que no esperaba aventuras ni vueltas drásticas. Solo un poco de paz, un poco de verdad. Volví a mi cuarto, me senté en la cama, tomé un libro y traté de leer. Pero las palabras bailaban sin sentido. Cerré el libro y apagué la lámpara. El silencio era profundo. No un silencio vacío, sino uno que parecía escuchar. Me acosté de lado mirando hacia la puerta. Dejé la luz tenue encendida. No era una invitación. Era una declaración de presencia. Pasaron varios minutos. No supe cuántos. El sonido de pasos en la escalera rompió la quietud. Reconocí el ritmo. Lento. Seguro. Él se detuvo frente a mi puerta. Pude sentirlo. No abrí. No llamé. Solo esperé. El pomo giró con suavidad. La puerta se entreabrió. Nos miramos. No hizo falta más. Pasamos la noche juntos. Me desperté antes que él. La luz entraba suavemente por las rendijas de las persianas, filtrándose en líneas tenues sobre el suelo de madera. Me quedé en silencio, inmóvil, observando el techo sin pensar en nada específico. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente oscilaba entre una extraña serenidad y una conciencia aguda de lo que acababa de suceder. Lo sentía respirar a mi lado, profundo, tranquilo, ajeno por completo a la tormenta que comenzaba a agitarse en mi interior. No era arrepentimiento. Tampoco euforia. Era algo más sutil, la comprensión de que ya no había retorno. Me levanté sin hacer ruido, recogí mi bata y salí de la habitación descalza. Necesitaba estar sola unos minutos. Bajé a la cocina con movimientos lentos, cuidando cada paso como si el más mínimo sonido pudiera quebrar la frágil calma del momento. Preparé café no por costumbre sino porque el ritual me ofrecía una estructura necesaria. Mientras el agua hervía, apoyé las manos en la encimera y respiré hondo. El aroma del café comenzó a llenar el espacio, cálido y familiar. Me aferré a eso, lo que aún reconocía como cotidiano. Serví una taza para mí y me senté junto a la ventana. Afuera el día empezaba a despertar. Las ramas de los árboles se mecían suavemente y algunas aves cruzaban el cielo en silencio. Todo parecía seguir su curso, ajeno a lo que dentro de esta casa acababa de transformarse por completo. Pensé en mi esposo. Imaginé su rostro al leer un mensaje de buenos días, su tono habitual, sus frases repetidas. En ese momento su figura me resultó lejana, casi abstracta. Como si hablara de alguien que conocí hace mucho, pero que ya no formaba parte activa de mi vida. Subí a mi habitación una hora más tarde. Él ya no estaba en la cama. Escuché el agua correr en el baño, una señal de que se había despertado y había optado por no buscarme. Agradecí ese gesto silencioso, esa comprensión tácita de que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Me vestí con ropa cómoda, sin pensar demasiado. Mientras me abotonaba la blusa, noté mis manos temblar ligeramente. No de nervios, sino por una tensión contenida que apenas empezaba a liberar. Él bajó a la cocina más tarde. Llevaba una camiseta gris y pantalones oscuros. Su cabello aún húmedo y el rostro sereno. Nos saludamos con un leve asentimiento. No hubo palabras, pero el silencio ya no era incómodo. Se había vuelto una especie de pacto. Preparó su café en silencio como si ambos estuviéramos de acuerdo en no apresurar nada. No era necesario explicarlo. Ya lo entendíamos. Durante el desayuno hablamos poco. Comentamos el clima, mencionamos un problema con la cerradura del portón, cosas prácticas. Pero por debajo de esas frases banales, la energía entre nosotros era distinta.
Cada gesto, cada mirada, tenía un nuevo peso. No necesitábamos tocar el tema directamente. Lo que habíamos vivido la noche anterior no era una anécdota. Era un punto de inflexión. Después de desayunar, él salió a hacer unas compras. Yo me quedé en casa, con la intención de aprovechar ese tiempo para ordenar mis pensamientos. Fui a la sala, abrí las ventanas para que entrara aire fresco y comencé a limpiar, no por necesidad, sino porque mover el cuerpo me ayudaba a pensar. Mientras pasaba un paño por los estantes, vi una foto antigua enmarcada. Estábamos mi esposo y yo en una playa del sur, sonriendo. Yo llevaba un sombrero de ala ancha y él una camisa clara. Parecíamos felices. Tal vez lo éramos. Pero esa imagen ya no me representaba. Guardé la foto en un cajón sin pensarlo demasiado. No quería borrarla, pero ya no deseaba verla a diario. Volví a mis tareas. Ordené revistas, saqué polvo, doblé mantas. Poco a poco sentí que mi mente se asentaba. No encontraba respuestas, pero sí un poco de claridad. Entendí que no se trataba de una decisión impulsiva ni de una falta de moral. Era otra cosa. Era haber estado dormida demasiado tiempo. Y ahora, estar despierta tenía un precio. Al mediodía, recibí un mensaje de mi esposo. Solo decía, ¿cómo estás hoy? Lo leí 3 veces antes de responder. Finalmente escribí, bien. Un poco cansada. El clima me afecta. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Él respondió con un emoji de abrazo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como una distancia invisible se alargaba entre nosotros con cada interacción. No era su culpa. Tampoco era la mía. Simplemente algo se había desgastado en silencio, hasta volverse irreparable. Él regresó con una bolsa de víveres. Me preguntó si quería ayudar a preparar algo para la cena. Acepté. Cocinar juntos resultó terapéutico. Compartimos espacio, herramientas, tiempos. A veces nos rozábamos al cruzarnos en la cocina, y cada contacto, por mínimo que fuera, cargaba una tensión que nos rodeaba sin necesidad de manifestarse. Pero no era una tensión destructiva. Era algo más parecido a una presencia constante, como una música de fondo que uno ya no puede ignorar. Al caer la tarde salimos al jardín. Nos sentamos en sillas separadas, mirando hacia el horizonte. Las nubes comenzaban a teñirse de tonos naranjas y rosados. Él me ofreció una manta por si el aire enfriaba. La tomé. Nos quedamos allí largo rato en silencio, como si las palabras no fueran suficientes para abarcar todo lo que sentíamos. Sabía que este estado no podía durar para siempre. Que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos a lo que significaba todo esto. Pero esa noche decidí no proyectar. No planear. No controlar. Me permití simplemente estar. Estar en ese momento junto a él, sabiendo que el tiempo nos observaba, paciente, esperando que el destino hiciera su parte. A la mañana siguiente el aire tenía un espesor diferente. No supe si fue el sueño interrumpido o la presión invisible de algo inminente, pero me levanté con el estómago apretado y un presentimiento extraño. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me observé en el espejo. Había algo en mi expresión que no reconocía del todo, una mezcla de cansancio y calma. Como si llevara días caminando por una cuerda floja y, de algún modo, me hubiera acostumbrado al vértigo. Cuando bajé lo encontré desayunando. Levantó la mirada y me saludó con un gesto breve. Respondí con otro igual. Entre nosotros ya no hacían falta las formalidades. Nos entendíamos en los silencios, en la forma en que compartíamos el espacio sin invadirnos. Preparé una taza de té y me senté al otro lado de la mesa. Había algo reconfortante en la rutina, aunque todo hubiera cambiado por dentro. Después del desayuno, cada uno se dedicó a lo suyo. Él salió a hacer unas compras pequeñas y yo aproveché para organizar papeles en el escritorio del estudio. Revisé facturas antiguas, notas de cumpleaños, papeles olvidados.
Entre ellos encontré una postal que mi esposo me había escrito hacía años, durante un viaje de negocios. La letra era clara, casi ceremonial. Hablaba de lo mucho que me extrañaba y de los planes que haríamos cuando regresara. Sonreí al leerla, pero fue una sonrisa triste, de esas que nacen cuando uno entiende que algo se perdió sin darse cuenta. A media mañana recibí un mensaje inesperado. Era de mi esposo. Hoy llego a casa. Quiero darte una sorpresa. Me quedé paralizada unos segundos. La sorpresa era para mí, pero el impacto fue para todos. No contesté de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana. El jardín parecía igual que siempre, pero mis ojos lo veían distinto. Ese mensaje era un recordatorio de que el mundo externo seguía su curso, ajeno al torbellino que me habitaba por dentro. Él regresó poco después. Le conté del mensaje sin rodeos. Me escuchó con atención, sin mostrar sorpresa. Solo asintió con un gesto lento. No hizo preguntas, no cambió el tono. Pero sus ojos se quedaron fijos en un punto indefinido, como si necesitara unos segundos para aceptar lo inevitable. En su silencio entendí que también había imaginado que este paréntesis duraría más. Que habría más tiempo para entender lo que éramos, o lo que empezábamos a ser. Pasamos la tarde en una calma tensa. Hablamos poco. Hicimos cosas simples, pero todo estaba teñido por la anticipación. Cociné algo ligero. Él ordenó su habitación. En otro momento habría sido un día normal, pero esta vez no lo era. Era un día de retorno. De ajuste. De decisiones silenciosas. Cuando mi esposo llegó, el ambiente cambió de inmediato. Traía flores como si eso fuera suficiente para llenar los espacios vacíos. Me abrazó con entusiasmo, con una alegría que no supe si era genuina o simplemente costumbre. Le devolví el gesto, pero algo en mi cuerpo no respondió como antes. Fue un abrazo con capas. Una exterior visible. Otra interna inerte. Noté cómo él observaba la casa, como si buscara indicios de algo fuera de lugar. Pero todo estaba en orden. La limpieza, los objetos en su sitio, la comida lista. Era una escena perfecta. Demasiado perfecta. En algún rincón de mi mente sentí la ironía de esa perfección, como una máscara cuidadosamente puesta. Él no sospechó nada. O si lo hizo, no lo mostró. Durante la cena, conversamos de temas triviales. Él contó detalles de su viaje, hizo bromas, comentó el tráfico. Yo asentía, sonreía, servía más pan. Respondía cuando era necesario. Pero cada palabra que salía de su boca resonaba en mí como un eco lejano. No porque no me importara, sino porque ya no era suficiente. Él hablaba, pero yo no estaba allí del todo. Él también participó en esa representación. No preguntó demasiado, no notó los silencios, o eligió no notarlos. Quizás porque intuyó que detrás de mis respuestas suaves había algo distinto. Algo que no sabía cómo nombrar. Su mirada pasaba por mí, pero no se detenía. Era como si hablara con una versión antigua de mí misma, una que ya no estaba. Cuando terminamos de cenar, él se ofreció a lavar los platos. Acepté. Me senté en la sala, con una manta sobre las piernas, observando la luz cálida de la lámpara. Escuché el agua correr, los platos chocar con suavidad, los pasos al moverse. Era una escena de hogar. Pero ya no era el mío. O no por completo. Él apareció con una copa de vino y se sentó a mi lado. Me ofreció otra. La tomé. Bebimos en silencio. Me habló de un proyecto nuevo en el trabajo, de un colega que se jubilaría pronto. Yo escuchaba, pero mis pensamientos vagaban en otra dirección. En un momento nuestros ojos se cruzaron. Él sonrió y me acarició la mano. Yo no la retiré. No porque quisiera quedarme, sino porque en ese momento no sabía a dónde ir. Cuando subimos a dormir, noté cómo él evitaba hablar de lo cotidiano. Como si supiera que ese terreno ya no era firme.
Se acostó primero. Yo apagué la luz y me acosté a su lado. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración. En el ritmo lento de mi pecho. En la certeza de que, aunque todo siguiera igual en la superficie, algo profundo se había roto. Y no tenía idea de si podía repararse. Abrí el armario y, sin pensar demasiado, empecé a guardar algunas cosas en una pequeña maleta. No era una huida. Era más bien un ensayo. Un intento de ordenar el caos interno proyectándolo hacia algo tangible. Doblaba la ropa con cuidado, como si cada prenda cargara un significado que necesitaba ser contenido. Me detuve frente al espejo. El reflejo me devolvía la imagen de una mujer distinta a la de hacía unas semanas. No más joven ni más fuerte, pero sí más despierta. Más honesta consigo misma. Al mediodía salí con la excusa de visitar a una amiga. En realidad, no tenía un destino fijo. Caminé por calles secundarias, evitando las avenidas transitadas. Entré a una cafetería pequeña y me senté junto a la ventana. Pedí un té aunque no tenía sed. Solo necesitaba estar en otro lugar con otro ruido de fondo. Saqué un cuaderno de mi bolso y comencé a escribir. No eran pensamientos profundos ni frases elaboradas. Solo palabras sueltas, sensaciones, pedazos de memoria. Escribir me ayudaba a escucharme con más claridad. A entender desde dónde nacía este vacío, y que podía llenarlo sin destruir lo poco que aún quedaba en pie. Después de una hora, volví a casa. El ambiente estaba en calma. Él no estaba. Subí a mi habitación, dejé el cuaderno sobre la mesa de noche y abrí el armario. Mis manos tocaron el vestido que usé aquella tarde en el parque. Lo observé unos segundos, luego lo colgué de nuevo. No quería olvidar lo vivido, pero tampoco podía vivir de ello. Me senté en la cama, tomé el teléfono y escribí un mensaje breve: necesito estar sola unos días. Dudé antes de enviarlo. Finalmente apagué la pantalla sin presionar enviar. Aún no. Cuando mi esposo regresó, lo vi más cansado de lo habitual. Dejó su portafolio en el suelo, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. Me senté a su lado, sin tocarlo. Le pregunté cómo había estado su día. Respondió con frases sueltas, sin entusiasmo. Lo observé con una mezcla de ternura y tristeza. No porque hubiera cambiado, sino porque yo ya no podía mirarlo igual. Esa era la verdad más dura. Esa noche, después de la cena, subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. No porque temiera nada. Solo necesitaba esa barrera simbólica. Me senté frente al escritorio y escribí una carta. No sabía si algún día se la entregaría. Pero necesitaba decirle que algo en mí había dejado de pertenecer a esta rutina. Que aún lo respetaba, incluso lo quería, pero de una forma diferente. Una forma que no sostenía una vida en común. No hablaba de infidelidades ni de culpas. Hablaba de vacíos. De ausencias compartidas. De silencios largos que habían sustituido a las preguntas importantes. Cuando terminé de escribir, doblé la hoja y la guardé en un sobre. No lo cerré. Lo dejé sobre el escritorio. Me acosté sin mirar el reloj. Apagué la luz y cerré los ojos. Escuché los sonidos de la casa, los pasos en el pasillo, el crujido de la escalera, el chasquido de una puerta al cerrarse. Todo seguía igual, pero yo ya no lo era. Y aunque no sabía qué haría al día siguiente, supe con certeza que algo tendría que cambiar. Porque seguir fingiendo era una forma lenta de desaparecer. Y yo ya había estado demasiado tiempo ausente de mí misma. El día siguiente amaneció más claro de lo esperado. Una luz suave se filtraba por las cortinas y dibujaba formas irregulares sobre el suelo. Me desperté sin sobresaltos, con esa sensación ligera que a veces llega después de tomar una decisión interior, incluso si todavía no se ha ejecutado. No había dormido profundamente, pero me sentía despierta. No en el sentido físico, sino en otro más profundo. Algo dentro de mí estaba en pie. No era valor, ni tampoco certeza.
Era simplemente el fin de la parálisis. Me levanté sin prisa. Caminé hasta el baño, me lavé el rostro y me miré al espejo con calma. El reflejo ya no me inquietaba. No porque hubiera cambiado mi aspecto, sino porque ya no me evitaba a mí misma. Me peiné el cabello con movimientos pausados y me vestí con ropa sencilla, pantalones de algodón y una blusa sin adornos. No buscaba impresionar a nadie ni esconderme. Solo quería estar cómoda en mi piel. Bajé a la cocina. La casa estaba silenciosa. Mi esposo ya se había marchado. Había dejado una nota breve en la mesa: nos vemos a la noche, te dejo café preparado. Le agradecí en silencio por ese gesto rutinario. Me serví una taza, me senté frente a la ventana y observé el jardín. Las plantas seguían creciendo, los pájaros venían y se iban. El mundo ajeno a mi conflicto se movía con su propio ritmo. Mientras bebía, repasé mentalmente los últimos días. No buscaba justificarme. Solo intentaba entender cómo se había ido entretejiendo la decisión. Había sido lenta, como una lluvia fina que termina empapando sin que uno lo note. No fue una sola cosa. Fue la acumulación de pequeños silencios, de carencias no atendidas, de miradas desviadas. Fue la ausencia de preguntas, la rutina asumida como destino, el olvido de la piel. Volví a subir y tomé la maleta que había dejado parcialmente armada días atrás. No iba a irme aún, pero necesitaba tener la posibilidad lista. La dejé junto a la puerta, como quien prepara un camino, aunque no sepa cuándo lo recorrerá. Luego fui al escritorio y tomé el sobre con la carta que había escrito la noche anterior. Lo abrí, lo releí. Sentí que era honesto pero incompleto. Agregué una línea al final: no te culpo. Solo ya no puedo seguir donde ya no estoy. Volví a guardarlo. No lo dejaría a la vista aún. Quería entregarlo cuando pudiera sostener la mirada sin temblar. A media mañana recibí un mensaje del hijo de mi esposo. Me preguntaba si todo estaba bien. No contesté de inmediato. Lo leí varias veces. Él no buscaba una respuesta concreta, sino una señal. Y yo no sabía aún qué tipo de señal quería dar. Me preparé un almuerzo ligero. Comí sola, sin prisa. Después lavé los platos y me senté a leer en la sala, aunque no logré concentrarme. Dejé el libro sobre la mesa y cerré los ojos. Escuché el leve crujido de la madera, el zumbido de un insecto cerca de la ventana, el sonido lejano de una podadora en el jardín del vecino. Todo era parte de una realidad que seguía girando mientras yo me detenía en el umbral de una decisión. Por la tarde él llegó. No mi esposo. El otro. Entró con pasos firmes, pero con la mirada cautelosa. Traía una bolsa con pan y fruta. Nos saludamos con un gesto simple. No hubo palabras grandes ni promesas. Solo la presencia del uno frente al otro. Nos sentamos a tomar té en el patio trasero. El sol comenzaba a bajar. La luz caía sobre las plantas y dibujaba sombras largas sobre la mesa. Le pregunté si pensaba quedarse mucho más en la casa. Respondió que no lo sabía. Que todo dependía. Sus palabras eran prudentes, pero los ojos hablaban más. En ese momento entendí que él también estaba suspendido en un territorio ambiguo sin definiciones. Nos unía algo más profundo que el acto compartido, la experiencia de saberse a medio camino entre lo que se deja y lo que aún no comienza. No hubo confesiones. No hicieron falta. Solo hablamos de cosas pequeñas, de una película que quería ver, de una receta que había probado. Pero cada frase era una forma de sostener lo que sabíamos y no decíamos. Era un puente sobre un abismo que ninguno quería mirar directamente. Antes de irse me preguntó si estaba bien. Asentí. No era una mentira. Era una forma simple de decir que estaba entera, aunque aún no completa. Cuando se fue, la casa volvió al silencio. Empecé a ordenar los últimos detalles. Cerré ventanas, doblé mantas, apagué luces innecesarias. Subí a mi cuarto y saqué el cuaderno donde había estado escribiendo durante los últimos días.
En la última página anoté una sola frase: estar viva no es lo mismo que estar presente. Y supe que esa era la raíz de todo. Al anochecer, mi esposo llegó. Lo recibí con una expresión neutra. Cenamos sin conversaciones profundas. Se notaba cansado, distraído. Me habló de sus reuniones, de una llamada con su hermana, de una noticia que vio en televisión. Yo escuchaba, asentía, pero sin peso. No había enojo. Tampoco había entusiasmo. Solo un hueco tranquilo. Antes de irnos a dormir, me preguntó si estaba todo bien. Dije que sí. Lo vi dudar un instante, pero no insistió. Apagamos la luz. Nos recostamos. Él giró hacia su lado. Yo también. Y en medio de esa cama compartida, el espacio entre nosotros fue más grande que nunca. Pero esta vez no me sentí perdida. Me sentí lista.